Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Feliz final de domingo. Concluye un nuevo fin de semana tras 7 días muy complicados, extraños, con episodios que dolieron y que provocaron angustia, enojo. Un episodio que nos hizo enojar a todos fue la desopilante situación que se creó en la Cámara de Diputados con el diputado salteño que le dio que tuvo una escena sexual en plena sesión, en plena reunión, y bueno, fue descubierto. Él pensaba que no estaba siendo grabado por las cámaras. Y bueno, y hay que decir otra cosa, un escándalo, una cosa que habla de la mala calidad institucional de Argentina, ¿no? Pero es un hecho aislado, felizmente. Y debo decir que hay que celebrar de alguna manera la rápida reacción que tuvo la Cámara de Diputados en suspenderlo primero y presionarlo para que renuncie. Porque lo fueron a presionar y eso corresponde. Porque la barbaridad que hizo este hombre no tiene otra cosa que salir. Tiene que irse, una persona no puede ser representante del pueblo, un tipo que tiene una conducta indecorosa. Y no es que yo sea chapado a la antigua, ni mucho menos. Al contrario, te diría. Pero estas cosas están absolutamente más. No merecen ni el más mínimo análisis. Por eso está bien que lo hayan cortado de cuajo a las 4 horas. Duró un ratito. Después la sesión, ¿saben a qué hora terminó? A las 5 de la mañana. Estuve hablando con un par de diputados cordobeses que asistieron después de todo este escándalo. Y continuó la reunión de trabajo, terminaron a las 5 de la mañana. Y el otro episodio que me generó mucho dolor y mucho desencanto y hasta piedad es el tema de los incendios. ¿Pero qué de los incendios? Ver esos chiquitos en Punilla con botellitas de 1 litro de agua tratando de ayudar a nuestros bomberos. Fue un gesto que conmueve realmente porque es poner en peligro a esos chicos. Esos chicos y las familias no están para ir a apagar esos fuegos. Esas respuestas las debe dar el Estado. Las debe dar el Estado. No hay otra salida. En Córdoba parece que la única respuesta y la única solución que planteamos a los incendios es que llueva. Si no llueve, chau, fuimos todos. Que se incendien miles de hectáreas, que se quemen nuestros bosques, nuestros sembrados, nuestros animales, que la gente tenga que huir despavorida de sus casas. ¿Por qué no se plantea una política seria ambiental para ver cómo hacen en otras partes del mundo que tienen estos problemas? ¿Cómo se combate? ¿Cómo se previene el fuego? Hay un sistema de vigía, un sistema de avisos. Hay que invertir en eso. De algún lado va a salir la plata. Tener a criaturas con una botellita de agua es para que la foto dé vuelta en el mundo, ¿eh? Es una locura tener eso. Y nadie dice, pobre Diego Concha, pobre hombre, está laburando sin dormir, semanas y semanas. Él y nuestros bomberos, y la gente. No se puede así. Plantéense en lo que va a ser el agosto del año que viene, porque van a seguir los vientos de agosto y de septiembre. Vean qué van a hacer con este fuego, porque esto va a seguir así. Bueno, vamos a dejar las pálidas, vamos a tener una linda mesa presencial y por Zoom. Esta noche nos visitan la senadora Laura Rodríguez Machado de Juntos por el Cambio, del PRO, la que tiene el tapabocas amarillo. Gracias, Laura, un placer que hayas venido. Y por el otro, el director obrero de esta casa, de los SRT, periodista con el cual compartimos varios años de trabajo en otros medios, en La Voz del Interior,
un amigo, Luis Recalde. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eduardo. No, y la verdad que vengo acá porque creo que va a ser el único vuelo que voy a hacer durante el año, así que muchas gracias. Está muy bien. Aprovechemos el vuelo. Sí. Vamos a aprovechar el vuelo, ya que no se puede volar. Bueno, y por Zoom lo vamos a tener a Carlos Caserio, senador justicialista, hombre allegado al presidente Alberto Fernández, un hombre, uno de los cordobeses importantes que tiene el peronismo, el referente de Alberto Fernández en Córdoba. Quiero saber si está el senador Caserio ya por Zoom. ¿Me escucha, senador? Bien. ¿Cómo está, Eduardo? Hola, ¿cómo está, senador? Un placer. Bueno, Igual. senador, ¿cómo está la interna en el gobierno? Que parece que hay serios problemas, ¿cómo impacta en todo el país? Porque usted, más allá de senador, es un dirigente del justicialismo, es un hombre próximo a Alberto Fernández. ¿Cómo ve estas últimas semanas de todo lo que tiene que ver con la realidad económica y política del país? A ver, para empezar, yo no veo ninguna interna, Eduardo. Esta es una coalición con 3 dirigentes muy importantes. Por empezar, el presidente, siguiendo por la vicepresidenta y también por Sergio Massa, ¿no es cierto?, con su Frente Renovador. Y yo creo que no hay interna de ningún tipo. Puede haber debate, intercambio de ideas. Estamos en un momento muy complicado. Recibimos un país en muy malas condiciones económicas, que en los últimos tiempos el gobierno de Mauricio Macri tomó una deuda extraordinaria que era como una espada de Damocles frente a la situación que teníamos. A todo esto después vino la pandemia que dio vuelta al mundo. En el tema sanitario, creo que todos vimos las imágenes de nuestros ancestros en países como España, como Italia, que amamos, con la gente muriéndose por la calle. Y después la economía, que sufrió un colapso muy importante. Dentro de este esquema, de lo que es hoy, gobernamos en emergencia, bueno, me da la impresión de que, a ver, por un lado, mientras la pandemia siga, las políticas que se van a aplicar van a estar relacionadas a eso, ¿no es cierto? Tratamos de cuidar la vida de la gente dentro de todo lo que se pueda, que el sistema sanitario no explote y que haya camas suficientes en todo el país. Ahora vemos cómo se está dando, ¿no es cierto? El virus se trasladó del interior, el AMBA se ha estabilizado, Alto que se ha estabilizado, y bueno, por supuesto las 2 jurisdicciones más cercanas al AMBA, que son nuestra querida provincia y la provincia de Santa Fe, son las más damnificadas. Hay que enfrentarlo y hay que pasarlo. Dentro de este esquema de emergencia, creo que se han hecho cosas muy importantes. Bueno, primero se logró hacer el canje de la deuda, que sinceramente si no se hacía el canje iba a ser muy difícil gobernar. Y después creo que ya el gobierno está tomando medidas pensando en la pospandemia. Ya se presentó el presupuesto, se está avanzando con las leyes en el Senado, específicamente la actividad muy intensa. Carlos, así que digamos todo con optimismo y por supuesto perfecto. con esperanza. Una consulta, ¿no quedó desactualizado el presupuesto después de las medidas económicas en cuanto al dólar que se adoptaron en los últimos días? No, para nada, porque las medidas, ¿usted se refiere al cepo, Eduardo? Sí, claro. No, para nada, porque en realidad lo único que se está tratando con el cepo, que es una medida coyuntural, absolutamente coyuntural, es dar un poco de respiro para que el país pueda recuperarse en dólares hasta que la exportación se levante y el país empiece a mejorar. Es una medida que no cambia el presupuesto para nada porque no va a cambiar las variables. Así que eso no tiene ningún problema presupuestario. Lo que estamos tratando de que se ahorren pesos y se traten de no gastar los dólares en circunstancias que no son las ideales, porque el país necesita los dólares, por supuesto, que es una molestia para la gente, para todos. Estamos acostumbrados a ahorrar en dólares y lógicamente no es fácil. Pero es absolutamente excepcional y apenas la economía mejore vamos a volver a un estado más normal en el aspecto cambiario. Le voy a pedir una opinión sobre el punto a la senadora Laura Rodríguez Machado. ¿Qué opinas, Laura, del tema del dólar específicamente, de lo que ha pasado con el dólar en los últimos días? Bueno, es muy complicado. Saludo a mi colega cordobés en el Senado.
Los argentinos estamos acostumbrados a ganar en pesos y ahorrar en dólares. Tenemos dos costumbres de ahorrar, ¿no? Comprar inmuebles, los que pueden, ¿no? Dicen, yo quiero tener un departamento, lo que quieran, y ahorrar en dólares. Todos los meses un poquito en dólares, nos sentimos seguros de esa manera, porque entendemos la volatilidad del peso argentino. Ahora, cuando ocurren estas cosas de cepo, se incrementa la presión a comprar dólares. Pasa exactamente lo contrario. La gente dice, bueno, me voy a quedar sin poder comprar, sin ahorrar y se incentiva más fuerte. A veces son contraproducentes. Ojalá que sea una medida transitoria. Ojalá que dentro de poco está anunciado que van a abrir nuevamente la venta de dólares bancarios, que es una medida, y que no sea una medida progresiva, porque acá están los dos temores que tenemos los argentinos. Que no sea coyuntural y que avance hacia un cepo más grande. Hay versiones por WhatsApp a la que por ahora no hay que darle créditos, pero que dicen que van a avanzar con no poder retirar tus depósitos en dólares en los bancos, que va a avanzar contra cajas. Eso vuelve cada vez que hay un problema, ¿no? Por eso, entonces que se hable que habrá que esperar, eso, ¿no? y la verdad que creo que somos uno de los pocos países que siempre entendemos que el cepo es una medida sana o posible para regularizar el tema de la compra o no de divisas extranjeras, porque se interrumpe todo el tema de la economía, porque no solamente compra la gente para ahorrar, hay empresas, hay hospitales que compran insumos médicos, hay medicinas que se compran con moneda extranjera, es decir, nos aleja más del mundo. Bueno, esperemos que sea, como dice el senador Caserio, una medida coyuntural. Carlos, a propósito... ¿Me permití hacer una aclaración, Eduardo? Sí, claro, por supuesto. Tiempo, pero cuando es así debatido siempre hace falta un poquito más. Primero saludarla a Laura, es un gusto. A ver, este cepo empezó en el gobierno de Mauricio Macri, no lo inventamos nosotros. Después se fue agudizando justamente por la situación económica en que se recibió el país. Y ahora se agudizó mucho más por la pandemia, ¿no? Porque la economía está patada para arriba. Y en esta situación es la que se agudizó las medidas del gobierno en no vender dólares, que evidentemente es una medida que molesta a todo el mundo, y si le decimos a los ciudadanos ahorren en pesos, nadie nos cree, nadie ahorra en pesos, porque históricamente tuvimos mucho inconveniente con la cuestión cambiar en la Argentina. Pero bueno, yo quiero desalentar la idea de que acá se van a cerrar, que no se van a poder sacar los depósitos. Eso es un pensamiento sesgado. Más allá de que Laura lo vio con buena fe, lo quiero desestimar absolutamente porque nunca estuvo en el pensamiento del gobierno. Y como bien dije, es una medida coyuntural. En el momento en que empecemos a ingresar dólares, esto evidentemente vamos a volver a la normalidad. Pero necesitamos los dólares porque si no, en un momento que la exportación no es buena, porque el país está parado, necesitamos seguir manteniendo reservas. Y si nos escapan las reservas, y las pocas que nos dejó el gobierno anterior, ¿no es cierto?, que se fueron mucho más dañadas por la pandemia, se lo vendemos a la gente y nos quedamos sin reserva, la economía va a ser muy difícil de sostener. Quería agregar eso nada más. Yo, Carlos, vuelvo sobre el tema, y es decirle, digamos, hay estudios que marcan un 45% de piso de pobreza registrada en los últimos meses, ¿no? Que el crecimiento se ha dado sobre todo con la pandemia. ¿Cuál es el plan para salir? Aunque ya sabemos que al presidente no le gusta hablar de planes ni de programas, sino de medidas, pero ¿cómo se sale de esta situación? ¿Qué le pueden transmitir a los argentinos? Se sale gobernando. Por empezar, que si partamos de la base de los mismos números que usted da, Eduardo, si recibimos el país en diciembre del año pasado con 42% de pobreza y después de tener 7 meses de pandemia estamos en 45, creo que dijo. O 50, más cerca de 50. Es lo que usted dijo, me refiero a lo que usted dijo. Evidentemente el año no ha sido tan malo pensando la trágica situación que la pandemia trajo en el mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo se sale? Se sale gobernando. Yo he escuchado planes de economistas hablando cosas durante años que después nunca se hicieron realidad. Inclusive el tema del dólar, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos decían que hagamos una cosa y el 90% de las veces salió otra? Yo creo que el gobierno lo hace gobernando. Primero, saliendo de la emergencia, porque la emergencia sigue existiendo, porque tenemos que tratar de que no se colapsen los hospitales, y para eso hay que tener recursos. Bueno, el Estado ha puesto innumerables recursos para sostener este sistema. Evidentemente le ha incrementado el déficit fiscal, lógicamente.
pero bueno, pero logramos sobrevivir a esto. Por eso hubo programas con la IFE, ¿no es cierto?, donde le damos 10.000 pesos a 8 millones de personas para que por lo menos tengan el sustento de comer en circunstancias donde los trabajadores no esenciales no tienen actividad. Apoyamos a las empresas con los ATP para pagar los sueldos y para que esto, de todos modos, es muy dañino, no lo sea todo lo que a lo mejor parecía que puede hacer. Y estos números de pobreza que usted me da son un aliciente, ¿no es cierto? Porque en todas partes del mundo aumentó mucho más. De todos modos, a ver cómo se sale gobernando, se sale haciendo lo que hicimos, negociando el canje de la deuda, porque si teníamos que pagar lo que nos había dejado el gobierno anterior, no había modo de hacerlo y el país ya estaba en un default técnico, ¿no es cierto? Se hace tomando medidas como por ejemplo las que tomamos y lo que vamos a seguir tomando, teniendo un presupuesto. El presupuesto tiene dos cuestiones fundamentales. Es la base de nuestro programa económico. Primero, nosotros creemos que no hay estabilización de la economía si no hay recuperación. No creemos en eso que está mal la economía y seguimos agobiando a la gente con ajuste y con ajuste y vamos a recuperar. La capacidad instalada del país hoy está al 30%, entonces no hay estabilización de la economía si no la recuperamos. Para eso el rol del Estado tiene que ser muy activo, tenemos un presupuesto expansivo. Y la segunda necesidad es recuperar la sostenibilidad fiscal que se ha perdido. ¿Quién paga los impuestos hoy? Y eso lo tenemos que hacer de un modo que no agobie a la gente. Por eso la idea económica es progresivamente ir creciendo. Pensamos que va a haber un pico muy importante el año que viene, de un crecimiento del 5.5 del Producto Bruto, y este año nos va a dejar un menos 12.5 del Producto Bruto, como pasa en todas partes del mundo. Hasta países tremendamente significativos por su economía, como Inglaterra, tuvieron un déficit superior al nuestro. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que las variables de la economía se vayan sosteniendo y que nadie crea que esto es déficit cero, inflación cero, todas las medidas que son muy lindas para decir, pero muy difíciles de realizar en la Argentina. Por eso pensamos el año que viene en una inflación del 29%, menor a la de este año, pero que va a ir decreciendo. Pensamos en un déficit fiscal alto de 4 o 5 puntos, de 4,5 puntos, pero que también va a ir decreciendo con los años. O sea, el nuestro es un programa de mediano plazo. Miren, se hablaba mucho del tema del déficit fiscal, ¿no es cierto? El déficit fiscal estaba estimado en que llegábamos a cero, ¿se acuerda? Por eso pedimos el crédito de Estados Unidos, 50.000 millones de dólares, que no se hizo un 100 metros de camino, sino que se utilizó para sostener el dólar, entraba por una puerta y se iba al exterior por otra y ahora lo tenemos que pagar. Bueno, quiere que le diga, el gobierno anterior no dejaba nada más que por los intereses de la deuda con un déficit de 3,5 puntos. Ahora eso bajó a 1,5 puntos por el cambio. O sea, ¿qué le quiero decir? A ver, no quiero seguir echando culpas ni nada. Lo que le quiero decir es que recibimos un país en mal estado y nosotros queremos que eso se vaya, el crecimiento sea lento y sostenido durante todo nuestro gobierno hasta el 2023 y que las variables se vayan acomodando. Esa es la idea que tenemos como gobernar y en función de eso son las medidas que aplicamos. Carlos, le pido que se quede un ratito más, hacemos una breve pausa y le vamos a pedir una opinión sobre la mirada suya a Laura Rodríguez Machado, cuyo líder, digamos, Mauricio Macri, ha sido mencionado en la respuesta. Y después le vamos a pedir una opinión sobre el tema a Luis Recalde, que es el director obrero de los SRT. Ya venimos. Gracias por estar.